Buenas noches o días, aquí les traigo el capítulo 6 de la segunda temporada. Bueno, primero vamos con los saludos. Saludos a Angelo Falcón Ríos. Saludos a Xagustín 52 Campos. Saludos a Lucas Tiago Rodríguez. Un gran saludo a María González. Otro saludo a Christopher Barrio Nuevo. Otro saludo a Daniel Mamani. Saludos a Darth Malgus el Lord Sith. Un saludo a Xiku Heimer. Un gran saludo a Jesus 10. Saludos a Eric DDFB o algo así XD. Un saludo a Profire. Otros saludos a Alex Heimer. Saludos a Sebastián Varela. Un gran saludo a Ben G. Saludos a Efraín Mariscal. Otro saludo a Ángel Martínez. Un gran saludo a Eros Fuentes. Otro saludo a Nicolás Carvajal. Un saludo a Eduardo Enrique Geadli Mayo. Y un saludo a el dios Black Goku. Vaya, sí que fueron muchos saludos. Suscríbanse si aún no lo están y deja tu hermoso like, para poder subir más capítulos de esta historia. Ay, verdad, los opening de la segunda temporada serán silenciados, cada nuevo capítulo. Y lo hago por temas de copyright. Bueno, sin más que decir, comencemos. Esta es una historia donde un sujeto llamado Son Goku cayó hace 10 años en el reino de Camelot, donde unos meses después el Saiyajin se enamoró de una maga llamada Merlin, que es el pecado de la gula. 10 años tuvo que esperar Merlin para que Goku regresara, pero no vino para irse, vino para quedarse, pero esta vez para siempre, y proteger a toda costa a su querida Merlin. Goku se unió a los 7 pecadores, pero el sello de 3000 años se ha roto y salieron de ahí unos seres demoníacos de élite. ¿Será capaz Goku de proteger a Merlin y derrotar a los 10 mandamientos, o acaso es que este mismo morirá junto a los 7 pecados capitales? Con Merlin. Puede ser amnesia causada por el fuerte golpe que recibió en la cabeza, dijo la maga. Merlin, ¿ya pudiste recuperar tu cuerpo?, dijo Hulk sorprendido. No, es una ilusión para que sea más fácil comunicarnos, diría la maga. Nunca dejas los trucos, ¿verdad?, decía Hulk. Es que Diana se olvidó por completo de Hulk y de mí también, pero sí puede recordar al señor Meliodas, diría Elizabeth. Pobre King, debiste ver lo de lo pálido que estaba hace un rato. ¿Y verdad dónde está Goku?, dijo el rubio. Merlin está afuera, quiere tomar aire por la pelea que tuvo. Señorita Merlin, usted es tan afortunada de tener un novio tan fuerte que lo proteja, habló Elizabeth. Jeje, sí lo sé, él es lo mejor que me ha pasado, dijo Merlin un poco sonrojada. Sí, todo bonito de que tengas a ese pelos parados, y saben, yo estuve a punto de que me comieran crudo. Nadie entiende mis sentimientos, porque siempre me pasa esto, dijo Hulk recordando, cuando Diana se lo quiso comer.
Hasta aquí pasaría como en el anime original, cuando Diana pierde más sus memorias, cuando los demás menos Goku se fueron a encontrar a Diana que se había ido, cuando Diana recuerda esos recuerdos con Matrona hasta cuando acabó el capítulo 7 del anime original XD, en el sombrero de jabalí. Solo espera Diana, nosotros te encontraremos, dijo la peli gris mirando por la ventana. Tenemos que recorrer unos 500 kilómetros creo, decía el rubio. Qué bueno que nos movemos rápido pero... Oye Merlin, ¿hay modo de que puedas usar teletransportación? Es que estoy muy preocupado por Diana, diría King. Por ahora no puedo hacer nada más que mantener mi alma contenida en Aldan, aunque Goku puede usarlo también, pero él está demasiado lejos y dudo que quiera ayudarte, lo lamento, dijo Merlin. Ya que, dijo King cabizbaja. Es raro que mi maestro no esté contigo, Merlin, ¿acaso se pelearon? Diría Arturo curiosamente. No es eso Arturo, sino que quiere estar un tiempo a solas, pero aunque él me diga que no le pasa nada, sé que algo le está pasando aunque no sé lo que sea, diría la. Ya veo, dijo Arturo. Y sabes King, también quiero guardar mi poder mágico por caso de una emergencia, porque siento 2 poderes mágicos de un mal monstruoso, dijo Merlin enseñando 2 tableros con la ubicación de los seres mencionados así como en el anime original, con los mandamientos. Galland estaba caminando lentamente hacia los demás mandamientos. ¿Pudiste derrotar a Meliodas?, preguntó Dreyfus. No, no lo hice, dijo Galland muy enojado. Era de esperarse, diría Celdris. Estuve a punto de matar a Meliodas y a los demás insectos, pero, dijo Galland un tanto enojado. ¿Pero qué?, preguntó Celdris. Pero apareció un sujeto que nunca había visto, ese sujeto no es de este mundo, porque él es de una raza llamada Saiyajin, dijo Galland. ¿Saiyajin?, preguntó Celdris. Sí, un Saiyajin, pero antes de lanzarme un poder que salía de sus manos, dijo que... Él es el 8º pecado capital, decía Galland. ¿Cómo dices un 8º pecado capital?, dijo Dreyfus sorprendido. Sí, ¿acaso sabes qué son?, dijo Galland. Sí, pero no importa por ahora, pero ¿estás seguro que dijo eso?, decía Dreyfus. Eso me dijo ese sujeto, habló Galland. Dime cómo es, preguntó Dreyfus. Lo que más resaltaba de él, es que lleva un pendiente en la oreja izquierda. Bueno, me voy, no puedo estar aquí todo el día sentado, dijo Galland para en eso salir volando. Hasta aquí pasaría como en el anime original, cuando Diana se enfrenta a Galland y Monspiet, para en eso ser salvada por Matrona, cuando Monspiet lanza un ave infernal hacia los pecados, pero la mamá de Hulk se lo devoró, hasta cuando Merlin decide cambiar de dirección. Esas veces, para su verdadero poder son solo migajas nada más, dijo la maga. Ja, eres migajas, dijo Hulk en tono burlón. Obvio no, cerdo, dijo Meliodas con cara de chiví. Hace 10 años durante nuestro exilio, cuando cierta chica herida intentó ayudarnos, el capitán perdió el control, dijo la maga, pero en eso dice otra vez. Fue el momento que dejó caer la guardia, y se separó de su fuerza a sí mismo, dijo Merlin. No puedo creer que algo así sucediera, diría King en el sombrero de jabalí. Ay, me había olvidado de eso completamente, dijo el rubio cruzado de brazos. Merlin, necesitaremos ese oscuro poder para poder vencer a los 10 mandamientos. ¿Y entonces dónde lo encontraremos?, diría Meliodas. En eso muestra un mapa a Meliodas y dice. Su ubicación no es tan lejana. La tierra santa de los druidas, los sabios del bosque. Istar, diría la maga, unas horas después. Así que esto es Istar, la tierra santa de los druidas, dijo Elizabeth abajo del sombrero de jabalí. Ajá, han pasado 10 años desde que estuvimos aquí, dijo Meliodas para en eso caminar. En eso Elizabeth le sigue y dice. Oye señor Meliodas, dime, ¿tú conoces a los druidas?, dijo la peli gris. Sí, fue por una misión de los 8 pecados capitales, dijo el rubio. Sin embargo, no hay más que rocas hasta donde puedo ver, no parece que haya alguien en los alrededores, decía la peli gris. En eso la peli gris ve unas rocas en forma de arco de puerta. Esto es impresionante, habló Elizabeth. ¿Verdad que sí?, dijo el rubio mirando debajo de la falda de la peli gris. Oye, dijo Hulk. En eso Elizabeth camina a unos pocos metros. Los druidas lo construyeron también, dijo la peli gris para en eso caminar y entrar a un lugar mágico.
Señor Meliodas, ¿qué es esto?, dijo y preguntó Elizabeth. ¿Quién lo diría, cerdito? La puerta está abierta, dijo Meliodas caminando por el mismo lugar que la peli gris. Ah, ¿de qué estás hablando?, decía Hawk, pero en eso ve lo mismo que Elizabeth. Oh, esto es increíble, dijo el cerdito. ¿Exactamente cómo funcionan?, preguntó Slater caminando con los demás. Es un tipo de puerta que te lleva a ese lugar, pero para atravesarla necesitas permiso del invocador, diría la maga. Entonces superior. Si la puerta está abierta, Slater sería interrumpido. ¿Hay alguien ahí?, habló Hawk. Es correcto, ya tenía noción de su llegada, dijo una chica de ojos verdes agua, pelo algo marrón, y ropa todo blanca. ¿Ellos quiénes son?, preguntó Slater. La jefa de los druidas, diría King. Hola pecados capitales, ha pasado mucho tiempo, dijo la de ojiverde. Hola jefa, yo soy Hawk, el maestro de los 8 pecados capitales, el capitán de la orden de las sobras, dijo el cerdo. Pero en eso alguien le metió un palo en la nariz de Hawk. Yo también soy la jefa. Lady Jenna, dijo una chica de pelo algo rubio, ojos verdes agua y con un vestido rojo, y claro muy sexy XD. Y ella es mi hermana menor Saneri, diría Jenna. ¿Quién es ese anciano?, preguntó Hawk. Soy el sacerdote encargado de proteger a las jefas, me llamo Theo, dijo el alto musculoso conocido como Theo XD. ¿Cuántos años tienes?, preguntó Hawk. Hola Theo, te ves más grande que antes, diría el rubio. Hola Sir Meliodas, ya tengo 15, dijo Theo. Este cerdo es muy divertido, dijo Jenna jalando la oreja de Hawk. Sí, verdad, decía el rubio. ¿Por qué él no está con los demás?, dijo Saneri en sus pensamientos, y algo sería con Goku. Este se encontraba meditando en un risco de una montaña. Siento la presencia de Merlin muy lejos, será mejor que me teletransporte hacia ella, dijo Goku dejando de meditar para en eso poner 2 dedos en su frente. Enistar. Sabemos su propósito al estar en tierra sagrada, decía Jenna cargando a Hawk. Eso lo hará más fácil, no esperaba menos de la jefa druida, lo aprecio, dijo Merlin. Por cierto Merlin, esas 2 personas que están por allá también son tus compañeros, habló Jenna. Sí, diría la maga. ¿Arturo no irás con ellos?, preguntó Gouter. ¿Y qué hay de ti Sir Gouter, no irás tú?, dijo Arturo mirando hacia otro lado. Por ahora estoy en el proceso de entender este espacio, dijo el muñeco Gouter mirando a King, pero este le mira molesto. Meliodas, pon mucha atención, vayamos a la Torre de la Razón, dijo Saneri. Claro, dijo el rubio. Tú también vendrás, decía Saneri viendo a la peli gris. ¿Yo también?, preguntó Elizabeth. Todo se mueve muy rápido, no puedo seguir su ritmo, dijo Slater. A los druidas se les conoce por usar hechizos misteriosos, dijo King mirando la escena de Jenna y Hawk. Y además tienen formas de pensar muy propias, dijo Slater viendo la misma escena. En eso Meliodas, Elizabeth y Saneri entraron a la Torre de la Razón, así entrando, pero cuando pasó eso, alguien llegaría de la nada. ¿Dónde estoy?, se preguntó el Saiyajin, pero en eso dice. Un momento, estoy en Istar, dijo el Saiyajin sorprendido y mirando el cielo del lugar. Continuará. Espero les haya gustado el capítulo 6, de la segunda temporada. ¿Qué pasará? Eso lo veremos en el siguiente capítulo, sin más que decir. Adiós.